Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer su participación aquí en esta nueva jornada del Instituto, nuevo seminario aquí en San Cristóbal. Un agradecimiento en particular a Francisco Mayoraz por todo el esfuerzo que ha hecho para que podamos hacer esta jornada con el IPCBA aquí en San Cristóbal, ¿sí? La mía va a ser una charla con un enfoque más de marketing, ¿sí? La cuestión de qué está pasando con estos nuevos consumidores o estas nuevas generaciones de carne. Hay mucha gente joven acá en la sala, así que en muchos aspectos se van a sentir identificados, ¿sí? Yo voy a ver si podemos hacer andar dos videos como para empezar a despertar algunos conceptos vinculados al marketing, ¿sí? Algunos de los que peinan algunas canas se van a acordar de estas publicidades que voy a mostrar. Una vez más, la Ford F100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. Ford F100, la pick-up más fuerte de la Argentina. Bien, este es el primer video. Ahora vamos a ver un segundo video, desde el que les voy a mostrar, es del año 2006, ¿sí? Freckles in our eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly aligned. And I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle. Bien. ¿Por qué? Pues, ¿por qué pongo estos videos? Mi idea fue, digo, bueno, ¿con qué movilizo el concepto de que los consumidores o los usuarios van cambiando en cuanto a nivel de exigencias? ¿Y por qué hay que tratar de innovar permanentemente desde el punto de vista de lo que puede ser un producto? Está claro por ahí con una camioneta, ¿sí? Porque obviamente hay todo un avance tecnológico, ¿sí? Pero está claro que van cambiando las exigencias de los consumidores. Y algunos se plantean si estamos en un cambio de época o es una época de cambios, ¿no es cierto? Pero lo que uno ve ahí es, bueno, lo que cambia son la forma en que de alguna manera la sociedad tiene distintos valores, la forma en que nos comunicamos, la forma en que accedemos a información, ¿sí? La forma en que vivimos en definitiva. Estamos hablando de estilos de vida
de una manera muy cambiante y muy diferente a las de las generaciones anteriores. Ahí hay una frase al final de Bauman, que es uno de los filósofos más importantes de estos tiempos, que dice, bueno, tenemos que estar aprendiendo permanentemente porque hay un cambio muy violento de los estilos de vida. Y en este marco hay, o aparece en esta nueva generación de los millennials, ¿sí? Aquellos que tienen entre 18 y 35 años, que se hacen adultos con el cambio de milenia y que son ante todo nativos digitales, ¿sí? Y como está planteado en la transparencia, viven permanentemente hiperconectados y viven prendidos a un celular. ¿Por qué son importantes los millennials, en definitiva? Ahí hay un dato muy interesante desde el punto de vista del marketing. En 7 años, los millennials, ¿sí?, van a representar a nivel mundial el 75% de la fuerza laboral, es decir, el 75% de quienes en definitiva van a generar ingresos y van a tener plata para comprar bienes y servicios y, entre otras cosas, comprar carne y carne vacuna, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que prestarle atención y ver qué es lo que puede llegar a pasar con los millennials? Decimos, son o constituyen una generación muy distinta a las generaciones anteriores. En principio, uno dice, bueno, son críticos, son exigentes, ¿sí? Necesitan de alguna manera, son desconfiados y por eso necesitan ejercer o forjar relaciones de confianza. Y exigen nuevos valores que por ahí no estaban contemplados en las viejas generaciones o no con tanta importancia, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con transparencia, honestidad, sostenibilidad y compromiso social están cada vez más prendidos en los millennials, ¿sí? Si decimos, bueno, es una generación que valora mucho la confianza, como son muy desconfiados, valoran la confianza. ¿Cómo empezamos a construir confianza si hablamos de producción y comercialización de carne vacuna? En primer lugar, con la procedencia, o sea, a muchos de los más jóvenes les empieza a importar el origen, de dónde viene la carne, y les empieza a importar la forma en cómo se produce esa carne, ¿sí? Entonces, acá yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Estas son fotos de un estudio de mercado que ha hecho el Instituto en la Unión Europea el año pasado. Es un estudio que hizo el IPCBA para ver cómo está posicionada la carne vacuna argentina frente a carnes europeas o carnes que se venden en el mercado europeo. Y hay un ejemplo ahí del Angus de Irlanda y hay un ejemplo de una carne española, ¿sí? Habla de 2 primaveras. ¿Sí? Habla de cuán tierna es la carne justamente porque tiene 2 primaveras el proceso de producción. Y en el caso del ejemplo de Irlanda, lo que quería resaltarles es que habla de carne natural. No sé si se alcanza a ver, pero esta cuestión de natural como atributo de calidad pesa y mucho en la cuestión de las generaciones más jóvenes. Acá traje otro ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Un ejemplo de McDonald's en la Unión Europea, en el caso de España. A los españoles les importa mucho el origen de la carne y en McDonald's, en el caso de España, estaban muy preocupados porque la gente dudaba de si la carne provenía de la misma España. Así que hubo toda una estrategia de marketing de McDonald's tratando de resaltar la españolidad, por decirlo de alguna manera, de la carne de las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Un poco resaltando el origen y ahí está un poco la campaña. Más de 30.000 ganaderías de España suministran la carne de las hamburguesas. Esto es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. A los más jóvenes les interesa el origen, cómo se empieza a transmitir o a plasmar en las estrategias de marketing y comunicación de productos cárnicos. Acá hay 3 ejemplos más, 4, perdón, en el caso del gráfico o de la publicidad más amarilla, es de una empresa de Canadá. Se resalta la cuestión de natural, se resalta la cuestión de sin agregados de hormonas ni de drogas.
En el caso de arriba a la derecha, de producción a pasto, ¿sí? Como sistema de producción, digamos, garantizando un determinado producto. Abajo a la derecha también es como que confluyen dos cosas. Por un lado, un producto listo para consumir. Vamos a ver después que los millennials quieren esta cuestión de practicidad o de conveniencia, pero al mismo tiempo resaltando la característica de natural, ¿sí? Si venimos hablando de esto, del origen y de cómo se produce, también lo plasman ahí. Y abajo a la izquierda, un ejemplo de los uruguayos, cuando consigue la certificación de LUSDA de lo natural o carne natural en el caso de Uruguay. Esto lo paso rápido también, sellos, ¿sí? Sellos de calidad o marcas, en donde hay protocolos de producción de carne o certificación de que la carne es producida bajo determinada manera. Dos ejemplos de Francia y un ejemplo de la carne escocesa, también con presencia en la Unión Europea. No solamente esta cuestión de procedencia es importante para generar confianza en el consumidor, también es importante estos dos aspectos, ¿sí? La cuestión de salud, por un lado, ¿sí? Uno dice, hay cada vez más preocupaciones por la salud en la gente, ¿no es cierto? Ahí hay un trabajo que ha hecho el IPCBA, que es el que está arriba a la derecha, con el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, demostrando que la carne argentina, inclusive la carne proveniente de feedlot, no tiene ningún inconveniente, al contrario, en el marco de una dieta equilibrada es totalmente aceptable su consumo y no trae ningún problema para la salud, ¿sí? La carne en general suele tener alguna mala prensa por el tema de colesterol, por el tema de grasas. Desde el IPCBA se hizo este trabajo justamente para dejar o despejar cualquier duda al respecto. Hay otra cuestión que pega mucho en los más jóvenes, que es decime cuán sustentable sos, ¿sí? Cuánto cuidás el medio ambiente, la cuestión de sustentabilidad. A nivel mundial, la carne vacuna está teniendo algunos cuestionamientos, fundamentalmente por el tema de huella hídrica y de huella digamos de carbono, es decir, cuántas emisiones se emiten precisamente o son consecuencias de la producción del vacuno. Estas cuestiones hay que tenerlas presentes porque de alguna manera hay que trabajar para tratar de atenuar estas cuestiones negativas. La cuestión de organismos genéticamente modificados es otra preocupación que se viene cada vez con más fuerza. Acá hay dos ejemplos más de cuánto está pesando esta cuestión de la sustentabilidad. A la izquierda tienen una publicidad en contra de la carne paraguaya en el mercado ruso. Paraguay es un abastecedor fuerte del mercado ruso y esta está hecha por una organización ambientalista en donde cuestionan justamente la forma de producir de los paraguayos, ¿sí? Esto es un ejemplo de la consideración del medio ambiente en estas estrategias de marketing. Y a la derecha también el organismo que promociona la carne en Canadá es el ejemplo de, bueno, ellos dicen 1 kilo de carne vacuna, cómo han logrado atenuar o disminuir las emisiones de gases a partir de las mejoras que han ido logrando en materia de productividad. Acá hay algunas encuestas hechas en Estados Unidos y la que sigue está hecha en Inglaterra, pero bueno, son las razones por las cuales los millennials o las generaciones más jóvenes comen menos carne. Y en primer lugar aparecen preocupaciones vinculadas a la salud, ¿sí? Al bienestar animal, a la cuestión del medio ambiente, ¿sí? Estos son aspectos ya preguntándole a los más jóvenes por dónde pasan sus preocupaciones y por qué motivos dejan de comer carne. Esta lo mismo, hecha en el caso de Inglaterra, las preocupaciones de salud, de bienestar animal y seguridad alimentaria, de cuán inocuo es el producto, también aparecen digamos, entre las principales preocupaciones. Hay un cuarto eje que genera de alguna manera confianza, que es la ética
que hay detrás de aquellos que producen carne vacuna. Y acá le pongo dos ejemplos más vinculados a esta cuestión. Hay una organización internacional a nivel de protección de derechos de los animales, que es PETA, y acá hay un ejemplo de una campaña en contra del consumo de carne, para lo cual apela a supuestamente algunos problemas sexuales si hay mayor consumo de carne, ¿sí? Me refiero a que nos vamos a encontrar de acá en adelante muchas acciones de estas características, en donde organizaciones ambientalistas u organizaciones defensoras de los derechos de los animales van a ir en contra del consumo de carne vacuna. Esto va a ir creciendo y seguramente va a ir encontrando eco en las generaciones más jóvenes, porque tienen alguna sensación de que esto puede llegar a tener alguna certeza, ¿no es cierto?, alguna verdad. Abajo a la derecha, un problema que se desató no hace mucho en la Unión Europea. En Bélgica hubo un problema con el principal grupo, uno de los principales grupos frigoríficos, por problemas de seguridad alimentaria, en donde el servicio sanitario detectó que no se estaban cumplimentando justamente algunos controles. Estas cuestiones de preocupación por seguridad alimentaria entrarían también dentro de lo que llamamos ética, como preocupación de millennials. Otra cuestión, marcando algunas diferencias de los más jóvenes con respecto a las generaciones más viejas, tiene que ver con la imagen que tiene del sector cárnico. En general, en Argentina el sector cárnico no ha tenido buena imagen, nosotros lo hemos medido muchas veces en el IPCBA. Es cierto que se ha venido trabajando en el mercado interno con mucha comunicación institucional y en parte puede haber ido cambiando un poco esa historia, pero los más jóvenes, y esto sí es un hallazgo, tienen una posición bastante neutra en cómo produce y cómo comercializa el sector de ganados y carnes, ¿no es cierto? Si ustedes ven ahí, tenemos un porcentaje mayor de personas neutras y es más o menos parecido el porcentaje de gente que se define como crítica al sector y gente que apoya al sector. En los millennials, ¿sí?, cuando uno hace esa desagregación según edades, uno ve que la generación más joven en general tiene una mejor imagen del sector cárnico. Esto es un punto de partida interesante si uno pretende comunicarse mejor y brindar mensajes a los más jóvenes. La imagen del sector acá se construyó en base a algunos ejes que tienen que ver de cómo es produciendo, cuál es la relación precio-calidad, cómo comunica y cuál es su grado de compromiso social. Esto es dato nuestro, ¿sí?, dato de Argentina. Acá hay datos de una encuesta que se hace todos los años en Estados Unidos, ¿sí?, dice The Power of Meat. Estos son datos del año pasado. Se los traje porque en realidad lo que compara es por dónde pasan las preocupaciones de la gente, de todo el segmento de mercado, y lo diferencia con las preocupaciones de los millennials. Entonces, a nivel general uno dice, bueno, las preocupaciones de la gente vinculadas al consumo de carne vacuna, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? En principio quiere diversidad, ¿sí?, quiere innovación en el marco de la industria cárnica. Quiere salud, quiere facilidad de preparación y obviamente quiere bajos costos. Ahora, si se fijan en el renglón de abajo, ¿sí?, cuando analizamos los millennials, le dan prioridad fundamentalmente a la cuestión de innovación, ¿sí? Quieren que la industria se demuestre innovadora, que les dé alternativas, que les dé nuevos productos, y esta cuestión de facilidad de preparación, ¿sí?, de conveniencia. Ahora vamos a ver más en detalle con algún dato de nuestro mercado. Nosotros hicimos en el instituto un panel online el año pasado con 1000 casos mensuales y preguntamos a consumidores de todo el país. Y fíjense un dato interesante, ¿no? Le preguntamos cuáles son sus preferencias por las distintas carnes. En el caso de los millennials masculinos, ¿sí?, los hombres, todavía
hay una preferencia sobre la carne vacuna cuando uno lo compara con la preferencia del pollo, que es la segunda carne preferida en Argentina. Pero en las mujeres, cuando uno analiza el dato de las mujeres, uno ve que ya no hay diferencias a nivel de preferencias en las mujeres jóvenes. Cuando uno le dice, ¿qué preferís más? ¿Carne vacuna o pollo? Y uno dice, no está encontrando prácticamente diferencias en el caso de las mujeres millennials. Vamos a ver otro video. A ver si lo podemos hacer caminar. Todo hombre tiene en su interior algo profundo y secreto. El lado femenino. And I should have known better to take a chance on ever losing you. And I thought you'd understand. Can you forgive me? Hacele caso a tu lado femenino. Probá las milanesas de soja tipo casera Granja del Sol. Están buenísimas. Tu lado masculino te lo va a agradecer. A comer. Bueno, en este caso no es una publicidad muy nueva tampoco, ya tiene unos años, pero ¿a dónde quiero ir? Hay un cambio en los hábitos de gustos y preferencias, ¿no? Esta publicidad hace unos años hubiera sido prácticamente lógica o no hubiera tenido sentido. Bueno, hoy sí tiene sentido. Mucha gente empieza a volcarse al consumo de procesados. Lo que les muestro en esta transparencia que sigue es eso medido para las carnes, ¿sí? Nosotros le preguntamos a la gente, si tuviera un presupuesto de 1.000 pesos, ¿sí? Y tuviera que aplicarlo al consumo de productos cárnicos, ¿cómo lo asignaría entre distintas carnes frescas y productos procesados? ¿Sí? Llámese hamburguesas o patitas de pollo. Y lo que uno ve es que en el segmento millennial, en el más joven, ¿sí? en esta columna, cuando uno lo compara con el promedio, surgen dos cosas. La gente joven asignaría o está dispuesta a asignar menos plata al consumo de carnes frescas, entre ellas obviamente carne vacuna. Y cuando uno analiza cuánto están dispuestos a asignarle a productos procesados, crece mucho, ¿sí? el volumen o el presupuesto que están dispuestos a asignar a estos productos procesados. O sea, a futuro, y no en un futuro muy lejano, va a haber una mayor competencia de carne vacuna por productos procesados, ¿sí? Acá está comparado también con hamburguesas, que no deja de ser un producto cárnico, pero si nos vamos a otros productos procesados, también vamos a tener esa mayor competencia. Eso puede ser un desafío. Esta es otra característica de los millennials, y es que les gusta mucho también disfrutar de la comida, ¿sí? Son foodies, como dicen algunos, buscan gratificación, buscan placer cuando comen carne, ¿sí? Esto se dimensiona cuando uno ve en las redes sociales, dice, bueno, ¿cuántas fotos postearon los más jóvenes? ¿Sí? Más del 63% de la gente joven termina posteando o subiendo una foto cuando está comiendo. Eso es un signo de que de alguna manera hay una nueva relación con la comida y buscan el disfrute, el placer. Algún ejemplo de un mercado más evolucionado, como es, en este caso son fotos de España. Esta es una marca que trabaja allí. La cuestión es, fíjense por acá, hablan en la publicidad, se refieren al placer, ¿sí? que se tiene al comer esta carne. Lo mismo acá, no sé si se alcanza a leer, pero hablan de, ustedes están comiendo unas mejores carnes del mundo, en este caso hablan de Wagyu, dice, disfrútela, ¿sí? Entonces, este es otro eje de cuando uno busca dimensionar un producto premium, esta cuestión de los millennials que de alguna manera les interesa mucho este aspecto más gourmet de la comida. Hay una cuestión cuando uno piensa en marketing y en cómo comunicar a los millennials, en donde aparecen problemáticas distintas a la de la sociedad en general. Nosotros en el IPCBA venimos trabajando desde hace unos años
tratando de cambiar el chip de que la única carne tierna es la de ternera, ¿sí? Y que es posible comer una carne exquisita, sabrosa, tierna, aún proveniente de animales de mayor peso de faena, ¿sí? Llamémosle novillito especial o novillo. Y en realidad cuando uno piensa en los millennials, lo que uno ve es que hay un mayor desconocimiento de la carne, ¿sí? Cuando uno le pregunta qué tipo de carne consume habitualmente, fíjense, la última fila dice no sabe. La gente más joven, la gente que responde que no sabe, el porcentaje de respuestas es mayor que la gente que tiene más edad, ¿sí? Es un 20% en el caso de millennials versus un 8% en el caso de aquellos que tienen más de 50 años. Y este es un dato verdaderamente interesante, ¿no? Cuando se le pregunta por esto y dicen, yo como carne de vaca, ¿sí? Carne de vaca. Y en realidad uno dice, bueno, es como que se lo está tomando ya casi como un genérico a la cuestión, ¿sí? Las generaciones anteriores tenían más conocimiento de lo que era un ternero, un novillo, una vaquillona. Las generaciones jóvenes no. Y esto plantea algún desafío comunicacional distinto. Acá hay otras particularidades de los millennials. Cuando van a comprar carne, por un lado, tienen más en claro hasta cuánto van a gastar, ¿sí? Porque tienen bolsillos, llamémosle, más cortos, ¿sí? Pero también tienen una ventaja o una oportunidad, que son más permeables al cambio y son más permeables a recomendaciones o al posible consumo de cortes alternativos. Esto es una oportunidad desde el punto de vista del marketing. Lo planteaba al principio, ¿no? Son tecnológicos, son impacientes, quieren todo ya, ¿sí? Viven hiperconectados, demandan aplicaciones de todo tipo y todos los colores. En el IPCBA queríamos saber cómo eran las características del comprador argentino de carnes, y en realidad la gente se autodefine cuando uno le pregunta por si es paciente o impaciente comprando carne. La gente dice 60 contra 40, terminan ganando los que dicen que son pacientes, ¿sí? Ahora, cuando uno hace la desagregación por edad, se encuentra con que más del 54% de los millennials se autodefinen como impacientes. Y algo parecido aparece cuando uno le pregunta, ¿usted tiene tiempo para hacer compras de carne o está ocupado? En general el ama de casa termina diciendo, no, yo me considero con tiempo, ¿sí? La línea verde. Cuando uno hace la desagregación por edad, los millennials se autodefinen como que no tienen tiempo, ¿sí? Gana esa proporción. Esto es una oportunidad para trabajar con productos de conveniencia, justamente productos que ahorren tiempo. Esto está sacado del Pork Checkoff de Estados Unidos, el organismo que se dedica a promocionar la carne de cerdo en Estados Unidos. Y ellos están viendo que hay una enorme oportunidad para influir en las decisiones de compra, específicamente en bocas de supermercado, a través de llegarle al consumidor con mensajes en el momento que toma la decisión de compra. Y hay algunos datos interesantes de la capacidad de recepción de ofertas y la capacidad de influir con ofertas y la capacidad de influir los cortes cárnicos a usar a través de recetas, ¿sí? Usar el celular o pensar en el uso del celular y de aplicaciones puede ser una herramienta de marketing muy valiosa pensando en la promoción de la carne. Otro ejemplo, carne escocesa, a través de una aplicación que enseña a la gente cómo manejar esta cuestión de los distintos grados de cocción de la carne, ¿sí? Es un ejemplo más. Hay muchos de aplicaciones que se dedican a educar al consumidor sobre cómo manipular la carne o cómo cocinarla. Para ir encarando ya alguna de los últimos tramos de esta charla, ¿no? Uno dice, bueno, viven en las redes sociales, ¿sí? Cada vez más las generaciones jóvenes no podrían vivir sin redes sociales y no podrían vivir sin consultar, compartir o comentar sobre sus experiencias. ¿Sí? El tema desde el marketing está en cómo
empezar a participar de esas, digamos, conversaciones. Acá hay una comparación de cómo uno debería jugar como promocionador de carne vacuna en las redes sociales, ¿sí? Hay dos caminos, con una publicidad tradicional o generando contenidos de interés para los más jóvenes. Fíjense, para el público en general uno dice cómo participa en las redes sociales, cómo es la interacción con las marcas. Y generalmente buscan participar en concursos o tienen algún fin más promocional. En los más jóvenes es mucho más importante conversar y aportar contenidos que verdaderamente les resulten de interés, ¿sí? El contenido y el formato de contenido, ¿cuál es el más apropiado? El video, ¿sí? El video, YouTube, es uno de los más, del enlatado más importante para llegarle a los millennials. Acá hay un ejemplo del Vivchikov, del organismo que promociona la carne vacuna en Estados Unidos. Y fíjense, un video corto promocionando carne vacuna a través de una receta, el alcance que ha tenido en los millennials, habla de más de 1 millón, el título plantea más de 1 millón, a muy bajo costo. O sea, estas cuestiones en el IPCBA también las estamos manejando videos similares a estos, porque demuestran ser una herramienta de comunicación efectiva. Acá hay un ejemplo de un frigorífico de Argentina, también participando con su Facebook. Es muy importante estar en el día a día del consumidor, ¿sí? Acá hay un ejemplo concreto de una publicidad, un concurso en el Día de la Madre, pero los millennials valoran eso, es decir, que alguien esté pendiente y esté compartiendo el momento, el día a día. Instagram es otra red social que tiene cada vez más peso en los más jóvenes y la clave está en justamente recabar todas las experiencias personales que tienen los consumidores y de alguna manera integrarlas a las estrategias de promoción, ¿sí? Fíjense lo que dice abajo, hay estadísticas que demuestran que los consumidores que van a un sitio de una empresa que vende algo y ven fotos de gente haciendo alusión a ese producto, tienen más posibilidades de comprar ese producto. Hay una última cuestión, ¿no? Que es que valoran mucho los millennials. O sea, los millennials ven a las marcas y a los productos prácticamente como personas, ¿sí? Entonces hay que dotar de personalidad a las marcas, ¿sí? Tienen que ser lo más parecidas a una persona, que ese sería el objetivo desde el punto de vista de marketing, ¿no? Y cuanto más auténtica se muestre cualquier marca, va a tener más posibilidades de éxito. Esta la vamos a pasar y quiero ir directamente a lo que hicimos en el IPCBA. Testeamos cómo valora la gente en términos de atributos de personalidad, qué valores transmiten las distintas carnes, ¿sí? Y en realidad lo que vimos es que la carne vacuna se posiciona por encima de las carnes alternativas, ¿sí? De pollo y de cerdo en estas cuestiones de personalidad, ¿sí? Cuestiones como amistad, pasión, ¿sí? Sabiduría, liderazgo. La carne vacuna está transmitiendo valores unos escalones por encima que las carnes alternativas. Y después quisimos ir un poquito más lejos y la comparamos inclusive con algunas marcas de alimentos y bebidas muy arraigadas en nuestro país, entre ellas Coca-Cola, ¿sí? La bebida más importante del mundo. Y bueno, el hallazgo, que la sorpresa que tuvimos fue la carne vacuna le termina ganando a la Coca-Cola en esta cuestión de personalidad, lo cual no es un dato menor. Lo mismo hicimos en una jornada parecida a esta en Río Cuarto, en Córdoba, y lo testeamos contra Fernet, y también podemos decir que la carne vacuna tiene más fanáticos que el Fernet, ¿sí? O sea, esto nos termina tirando como insumos para una campaña de marketing, verdaderamente la posta, por decirlo, de cuán potente es la carne vacuna, ¿sí? Esto es nuestro punto de partida para mejorar nuestra comunicación con el consumidor. Y si uno desagrega por el segmento de edad, uno ve que los millennials
valoran todavía por encima de la media. O sea, ese es otro punto a favor para buscar una comunicación con la gente. Conclusiones, ¿sí? Que también me están apurando acá. Uno dice, bueno, prestámosle atención a los millennials, que son el mercado del futuro, y un futuro bastante cercano, hay que conocerlo, porque es una generación que piensa de manera totalmente distinta a las generaciones anteriores. Es necesario fortalecer, cultivar vínculos de más confianza, ¿sí? Porque partimos de un mayor desconocimiento y descreimiento. Es una generación bastante descreída, ¿sí? de muchas cosas. Son infieles, ¿sí? Y no tienen problema en pasarse de un producto a otro, de una marca a otra, ¿sí? Buscan esta cuestión que los hace buscar mayor diversidad y mayor innovación. Son muy volátiles en términos de fidelidad. Son impacientes, dicen no tener mucho tiempo, buscan conveniencia y facilidad de preparación, ¿sí? Todas las oportunidades para productos de conveniencia. Son foodies, les gusta disfrutar de la comida. Esto es una buena noticia porque tenemos un producto que verdaderamente es premium, ¿sí? La carne vacuna es a nivel mundial un producto premium y puede servir para usar ese eje de comunicación. Les gusta compartir sus experiencias de consumo. Hay que ver cómo nos metemos a conversar desde el sector cárnico y a dialogar. Vamos a tener que definir una personalidad y usar esos atributos y esos valores que son precisamente más apreciados por los más jóvenes para ver cómo nos comunicamos mejor. Y bueno, esta cuestión de humanizar a la marca, ¿no? Si la marca de carne argentina termina acercándose a los millennials de una manera más personal, seguramente vamos a tener más éxito y más probabilidades de valorizar el producto. Yo paro acá, desde ya agradecer su atención y quedo a disposición si en algún momento hay alguna pregunta. Muchas gracias.